Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Hoy, último día laborable de la semana, día viernes. Estamos agradecidos de verdad con el Señor por haber terminado ya finalmente con la pregunta que había tomado bastante tiempo respecto a, ¿cómo se llama? ¿Por qué es que no recibimos aún cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿no? Ahora vamos a pasar a una pregunta que consta de dos partes y vamos a ver hoy la primera. No creo que vamos a demorar más, así que simplemente les lanzo la pregunta. Dice así: ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Una pregunta sencilla, puntual, la verdad, ¿no? Y quiero hablar un poquito de esto para que también como creyentes estemos enterados, porque yo pienso que como cristianos a veces nuestra formación ha sido una formación más bien informal y por lo tanto no somos muy letrados en algunos temas que son de uso más común de la sociedad. Uno de ellos es la palabra religión, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado tantas veces, y a mí me han enseñado así, he visto a mis líderes cuando yo era un chico, un adolescente, que decían: no, yo no tengo religión, yo no tengo religión. Y vamos a ver después de esta devocional, digamos, de esta respuesta, que en realidad estamos equivocados, ¿no? Porque, ¿qué es la religión? Para comenzar, la religión es una palabra que tiene su origen hace cientos de años y significa básicamente, se compone en tres partes: religión. Re, que quiere decir, lo utilizamos para la repetición, pero también para la importancia, ¿no? Cuando decimos re, no solamente se refiere a que se repite algo, sino que se le da más importancia, ¿no? Entonces se utiliza bajo esas dos acepciones. Luego la palabra lig, que viene de ligare o ligar, ¿no? Y la palabra ion, o en este caso ion, que quiere decir efecto o acción. Entonces, en resumen, podemos decir que la religión significa la acción o efecto de ligar fuertemente con Dios. Eso es religión. Entonces, ahora que lo vemos así, ¿podemos decir acaso que no tenemos una religión? Creo que no. Tenemos. ¿Somos personas de religión? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos ligados fuertemente con Dios. Estamos ligados fuertemente con nuestro Dios, ¿no? Entonces, es interesante esta palabra que viene del latín, repito, religio, ¿no? Una religión, ¿qué cosa es en la práctica? Porque ya hablamos de la definición en latín y puede ser un poquito confuso. ¿Qué es en la práctica? La religión es un conjunto de comportamientos y prácticas culturales, éticas y sociales que constituyen una cosmovisión y vinculan a la humanidad con una idea, un concepto de lo sagrado y eterno. Es decir, le aportan un sentido de trascendencia a la experiencia de vivir. Eso es lo que es la religión, el conjunto de comportamientos y prácticas que nos desarrollan respecto a cómo nos relacionamos con Dios, que desarrollamos respecto a cómo nos relacionamos con Dios, ¿no? Ahora, este no es un concepto antibíblico, para nada. En realidad, de hecho, estábamos compartiendo, por favor, compártenos la parte de la eternidad, que es importantísima. En Eclesiastés capítulo 3 dice que, bueno, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Aunque o sea, el hombre, no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, Dios ha puesto en el corazón, en el espíritu del hombre, esa conciencia de eternidad. Que ningún ser humano, sea de cualquier nivel social, de cualquier cultura, ¿no? Puede, o sea, todos tienen esto. Lo tenemos plantado por Dios. O sea, que eso es inevitable. Todos tenemos una conciencia de lo eterno. Así es. Ustedes recuerdan nuestra cultura paracas, porque yo recuerdo que siempre me encantaba dibujar los fardos funerarios. Y bueno, estos enterraban a sus muertos con sus pertenencias, con comida, incluso en algunas otras culturas peruanas, con todos sus siervos, sus hijos, su esposa, todo, como para que en la otra vida él pueda disfrutarlo, ¿no? Entonces, tenemos eso. O sea, Perú está lleno de culturas y que, ¿no?, contienen este ingrediente de la eternidad. Todo ser humano lo tiene. No existe una sola tribu atea.
No existen. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón. O sea, en lo profundo de todo ser humano existe un concepto de eternidad. Que no lo entienda muy bien es una cosa. Que no sepa cómo ponerlo en práctica, por eso es que hay tantas religiones. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué hay tantas religiones? Más bien deberíamos preguntar, ¿por qué hay religiones? Porque el hombre necesita relacionarse con Dios. ¿Por qué hay tantas? Porque no sabe cómo. Así de simple, no sabe cómo. Y ahí es donde entra la gran comisión, pues justamente, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque nosotros tenemos la verdad, la religión verdadera, la forma de relacionarse con Dios correctamente. Hay una gran diferencia entre la práctica de todas las religiones y la práctica de la religión cristiana. Y es que la práctica de todas las religiones te enseña cómo es que tú puedes alcanzar a Dios. En la práctica de todas las religiones, desde los hinduistas, que quizás es la religión más antigua, todas las religiones te enseñan cómo tú puedes llegar al cielo, el nirvana, el Valhalla, lo que sea, ¿no? Pero la religión cristiana evangélica te enseña que es imposible que tú llegues a Dios. Por eso Dios tuvo que venir a nosotros, ¿no? Entonces es importante, por eso sí decimos Jesús no es religión, es relación, es verdad. Pero eso no quiere decir que nosotros no creamos en una religión como un conjunto de normas y conductas que nos ayudan a relacionarnos con Dios, ¿no? Entonces, al margen de todo esto, la religión existe, repito, porque muy en lo profundo Dios nos creó como seres adoradores. Dios nos creó y las tribus lo adorarán como a un palo, a una piedra, pero somos adoradores por naturaleza. Alguien dijo alguna vez cómo es que los niños adoran a sus ídolos de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, uno ve una hazaña de una persona que corre 100 metros en menos de 9 segundos y todos nos quedamos, los seres humanos nos quedamos como que ¡wow! Y la gente se pone las camisetas de sus ídolos, porque somos adoradores, ¿no? Y Dios puso eso solamente en los seres humanos, porque uno no ve no sé si han visto ustedes a veces esos osos que cazan salmones con la mano mientras están saltando de contracorriente y lo agarran en el aire, ¿no? Y se quedan, pero o sea, impresionado la velocidad con la que toman ese salmón en el aire. O sea, el otro oso no lo mira y dice, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Bravo! Hay que hacer... No, porque entre los animales no existe eso. Pero el ser humano Dios lo creó con la capacidad de adoración. Y el motivo de nuestra adoración debe ser Dios, ¿no? Entonces, no temamos, queridos hermanos, al término religión. La religión verdadera, en realidad, y Santiago habla de ella, yo creo que tiene que tener dos cosas: doctrina correcta y respaldo en los actos que le siguen, ¿no? Porque de nada nos sirve tener doctrina, y este domingo voy a predicar sobre esto. De nada nos sirve tener una buena teoría cuando no vamos a poder ponerlo en práctica, ¿no? Entonces la religión tiene más que ver con eso, la doctrina correcta, la teoría, pero la práctica sobre todo, ¿no? Porque algunos, repito, se enorgullecen de decir yo no tengo religión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no tienes? ¿Un conjunto de normas éticas para relacionarte con Dios? Entonces estás mal. En serio tienes que tener una religión, ¿no? Porque en cierta forma tenemos una religión, una cristiana evangélica o del evangelio, cristiana del evangelio, y tenemos una forma de relacionarnos con Dios. Más bien, en nuestra religión, lo que nosotros debemos lograr es que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. No nuestro código de doctrina, no tanto porque a veces peleamos tanto porque, no, esa persona es religiosa, yo no soy religioso. O como decimos a veces, el otro día estaba conversando con mi esposa sobre esto, ¿no? Que tratamos como cristianos de distinguirnos del mundo, pero con lo que no debemos distinguirnos. O sea, debemos distinguirnos por nuestro amor, nuestro cuidado, nuestra misericordia, nuestra paciencia, nuestra compasión, nuestra dadivosidad, nuestra generosidad. Pero ¿qué hacemos para distinguirnos del mundo? Cambiamos el happy birthday. Y mientras todo el mundo dice cumpleaños feliz, nosotros decimos sí, los cumples en Cristo, y todo el mundo es desconcertado y la gente se queda impactada. ¿Por qué? No porque nosotros seamos qué lindos cristianos, sino porque cambiamos toda la letra. ¿Y solamente para qué? Para demostrar que somos diferentes. ¿Es eso lo que el mundo está esperando? ¿Que seamos diferentes a través de ir en contra de, o de decir, no, yo no tengo ninguna religión? Jesús no es religión, es relación. O sea,
tratamos a veces, peleamos con lo que no debemos pelear. Estamos peleando como Don Quijote contra un molino pensando que es un gigante y no lo es. Entonces, no quiero extenderme más, solamente quiero animarlos. Número uno, a que abracemos el término religión, porque no es un término pagano, no es un término mundano, ni un término malo. La religión es la manera en la que tú te relacionas con Dios. Religare, el acto de volver a ligarte con Dios, ¿no? Y en segundo lugar, refleja tu religión no por tus grandes conocimientos, no por tu grande doctrina que puedes aplastar al otro, sino por una forma práctica. La gente necesita ver a Jesús dentro de tu religión. Te dejo con eso, que tengas un lindo fin de semana, nos vemos el día domingo, Dios mediante. Amén.